Apocalipsis, que es el libro que hemos venido leyendo. En el capítulo 3 estamos esta noche, capítulo 3 de Apocalipsis. Y el verso que vamos a leer es el verso número 14 en adelante, que dice de la manera siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, pero no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Ayúdenme a orar, hermano, esta preciosa noche por estas necesidades que, hermano, ciertamente siempre hay, como lo digo, pero nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, que aunque muchas veces nosotros, hermano, le fallamos, Dios en su misericordia siempre extiende su brazo de poder sobre cada una de las necesidades. Yo siempre lo digo, hay muchos que dicen: oiga, hermano, ¿y será que podemos pedir por una persona que todavía no conoce del Señor? Sí, sí podemos pedir, porque Dios es misericordioso. Ahora, lo ideal sería que primero entregara su vida al Señor. Eso debería de ser lo ideal. Pero de que podemos pedir y que Dios puede tener misericordia, Dios, hermano, tiene tanta misericordia que la Biblia nos enseña que hace salir el sol sobre justos y injustos. Imagínense. Entonces, ¿cómo Dios no podrá quizás, digo quizás porque tampoco podemos asegurarlo, hacer algo? Porque Él es soberano y Él sabe si lo hace o no lo hace. Así que, hermanos, vamos a orar esta noche para que Dios extienda su brazo poderoso sobre cada una de las necesidades. Oremos, cierre sus ojos, incline su rostro, pidamos al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios mío, esta noche te hemos alabado, te hemos cantado alabanzas y hemos llegado hasta el trono de tu gracia con alabanza. Señor, llévate toda la gloria, llévate toda la adoración esta noche de parte de tus hijos, de parte de tu pueblo, de parte de tu iglesia amada, de parte de tu novia, Señor. Recibe honra, recibe gloria, Señor, esta noche. Tú eres digno de ser exaltado, tú eres digno de ser alabado, Señor. Nuestras almas te adoran, nuestras almas te alaban, oh Dios. Toda gloria es suya, Padre, y usted
no la comparte con nadie. Ahora le rogamos en el nombre precioso de su Hijo amado que por favor, Señor, perdone nuestras ofensas, Señor, perdone, Padre Santo, aquello que no le haya gustado y que nosotros habremos cometido, quizás sin darnos cuenta, haberle ofendido, Señor. Por eso le pedimos en el nombre de su Hijo amado que nos perdone y que no nos tome, Señor, en cuenta, Señor, esta situación que quizás ha ocurrido, Padre. Por eso le rogamos, Padre, que nos limpie para poder, Dios mío, venir delante de su presencia a presentar esta preciosa noche cada una de estas necesidades, Señor, y poder interceder por ellas, oh Dios. Señor, esta noche nos unimos juntamente con los hermanos que están acá presentes y los que están a través de estos medios, oh Dios, para que usted extienda su brazo poderoso, obrando en favor, Señor, de su iglesia, en favor, Dios mío, de su amada, en favor de aquellos que usted ha llamado desde antes de la fundación del mundo para que, Dios mío, los cubra bajo sus alas preciosas, oh Dios. Le rogamos en el nombre de Jesús que lo guarde de toda acechanza del enemigo, que lo guarde, Dios mío, de toda acechanza, de toda peste, oh Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, que bendiga, Dios mío, y guarde a cada una de las familias, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, muchas gracias le damos porque sabemos que usted lo va a hacer, Dios mío. También le rogamos por la vida de mi hermana Sonia, Señor, que la siga fortaleciendo, que le siga dando, Señor, fuerzas a su cuerpo, como también le pedimos, Señor, que usted restablezca, Dios mío, cada célula que ha sido dañada, que ha sido infectada, Dios mío. Por favor, se lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, que usted restablezca su cuerpo, que le dé mucha fuerza, Dios mío, para poder seguir adelante peleando, Señor, contra esta enfermedad, Padre Santo. En el nombre de Jesús sabemos que usted ya comenzó la obra y la va a terminar, oh Dios. En el nombre de Jesús le damos muchas gracias esta noche. Por favor, en sus manos de misericordia abandonamos la vida de mi hermana, Señor, como también le damos gracias por lo que ha hecho en la vida de mi hermana Margarita, por lo que está haciendo, Dios mío. Por favor, muchas gracias. Termine de hacer la obra, restablezca, Dios mío, su cuerpo, restablezcala de tal manera, Señor, que quede como era ella antes, Dios mío, en el nombre de Jesús, y que pronto pueda alabarte y darte la gloria. Alabado sea tu nombre, Dios, esta noche. Bendito sea tu nombre. En tus manos de misericordia abandonamos, Dios mío, esta petición. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias te pedimos por todos los que han sido tocados por este virus, Señor. Te rogamos que tú les des una nueva oportunidad, oh Padre Santo. Le rogamos que extienda su brazo poderoso. Le rogamos, Señor, que obre, Señor. Por favor, Padre, limpie esos cuerpos, oh Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias le damos, Padre, por la vida, Señor, de todos ellos. Gracias porque usted hará la obra, Señor. Le pedimos también por la familia Sánchez Caro, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor. En sus manos de misericordia están, Dios Santo. Yo sé que usted está obrando de una manera muy especial, oh Dios. Muchas gracias, Padre, por poner su brazo poderoso sobre ellos, oh Dios. Límpielo, Dios mío. Son sus hijos, oh Dios. Muchas gracias le damos en el nombre de Jesús de Nazaret. Le damos gracias por lo que ha hecho en la vida de mi hermano Nicolás y de su familia, oh Dios. Gracias, Padre, porque usted ha extendido su brazo poderoso, porque usted ha puesto su mano sobre esta enfermedad y les ha limpiado, Dios. Muchas gracias le damos, Señor, esta noche en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias le damos también, Señor, esta noche por lo que va a ser, Señor, en cada familia de nosotros. Gracias le damos esta noche. Ahora, Padre, permítanos también pedirle que limpie los aires, que quite todo estorbo del enemigo, Dios, para que su palabra corra y sea glorificada esta noche. Señor, aquí está mi vida, Señor, aquí está mi corazón, oh Dios. Úsela como usted quiera, oh Dios.
En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias le damos esta noche. Amén, Jesús. Y amén. Gloria a Dios. Amén. Y amén. Gloria sea su nombre. Como usted puede notar, amado hermano, esta preciosa noche, a la luz de la lectura, usted sabe perfectamente bien que esta noche toca hablar, hermano, acerca de la iglesia de la Odisea. Como hemos venido, hermanos, estudiando cada viernes, diferentes estudios después de que terminamos, como siempre lo digo, los temas que son doctrinales. Y hemos dado una serie también de estudios. Y hoy también, hermanos, terminamos con los estudios de las iglesias de Apocalipsis. Como siempre, hermano, trataremos de que Dios, hermano, nos ayude, que es algo que siempre le pedimos al Señor. Y que podamos, como siempre recuerdo esto, acomodar la palabra para nuestras vidas. Como lo dije, hermano, hoy toca el turno a la iglesia de la Odisea. Para hablar un poco de su contexto histórico, primero quisiera decirle, hermano, que la iglesia de la Odisea quizás recibió uno de los mensajes más difíciles, diría yo, y quizás más duros de parte del Señor. La Odisea, hermano, era la última y quizás también, a la luz de la Biblia, podríamos decir que la peor de las 7 iglesias. Y por eso, hermano, muchos escritores le dan o le llaman, hermano, la iglesia tibia o la iglesia rica, pero pobre. Y no digo que lo dicen algunos escritores. Hermano, en el contexto histórico de esta iglesia, como siempre hacemos un pasaje, un recuento de lo que es la historia de la iglesia. Hermano, la iglesia estaba ubicada era una ciudad que estaba muy próspera, o que era muy próspera, y que, hermanos, económicamente se puede decir que no necesitaba de mucho. Económicamente hablando, la Odisea, hermano, se jactaba de tener, dicen los escritores, muchos bancos donde, hermanos, se hacían una serie de transacciones muy grandes. Transacciones, hermano, grandísimas. Bancos, y era también la gente de allí, hermano, dicen los escritores, que era muy culta, o sea, eran muy estudiosos o muy estudiados, o sea, eran muy culta, muy educados. Era la gente que vivía ahí en ese lugar. Habían buenos negocios, habían, como ya lo dije, grandes transacciones, y habían grandes negocios según los escritores, porque en esa ciudad, hermano, habían unos grandes cimientos, voy a decirlo así, no cimientos, sino que, hermano, habían muchas industrias, hermano, que en ese tiempo estaban floreciendo, estaban creciendo y estaban, hermano, y yéndose arriba. Y estos negocios eran negocios de una lana que se daba allí, que era negra, supuestamente. Dentro de esa ciudad también había, hermanos, una escuela que era muy famosa de medicina, que era allí donde llegaban, fue de oftalmología, o sea, era de los ojos. Por eso es que habla acerca de los ojos y del colirio. Y entonces dice que había en esa ciudad, dicen los historiadores, también estaba esa escuela de medicina. Y también, hermano, en ese lugar se daba, o había, un lugar donde se fabricaba
un ungüento que precisamente, hermano, era para los ojos, o sea, un medicamento que era especialmente para los ojos, o sea, era el colirio, supuestamente, que había en ese lugar. Pero así, hermano, como eran ellos y como tenían tantas situaciones o tanto, hermano, digamos, hermano, tanta cosa, tanto dinero, podemos decir, hermano, que era una ciudad tan próspera, que los historiadores afirman que cuando la ciudad, hermano, fue golpeada por un terremoto, porque acuérdense que hemos dicho que esa región donde estaban las 7 iglesias prácticamente era un lugar que era donde había muchos terremotos, muy seguido ocurrían terremotos. Pues la Odisea era también parte de donde, hermanos, habían muchos terremotos. Y ellos eran tan prósperos que cuando vino un gran terremoto y que la ciudad fue prácticamente golpeada por ese terremoto y fue casi, digo casi, desaparecida, ellos no necesitaron del Imperio Romano para que les ayudase nuevamente a construirla, sino que ellos simple y sencillamente, hermanos, rechazaron, hermano, lo que era la ayuda del Imperio Romano. Recuérdense que todo esto estaba bajo el Imperio Romano. Pero tanto era, hermanos, su prosperidad, que en ese terremoto 60 años antes de Cristo, ellos se dieron el lujo de no aceptar la ayuda de los romanos. Y de esta manera, hermanos, podemos darnos cuenta de cómo era el orgullo que prevalecía, hermano, en aquellas personas de aquella ciudad. En otras palabras, hermano, eran orgullosos porque ellos se creían que era una ciudad muy próspera. Se creían, y es que eran una ciudad próspera. Pero eso lo llevó, hermano, a ser orgullosos, a no tener necesidad de nadie, a creerse, hermano, que no tenían necesidad de nadie. Era, como ya lo dije, una ciudad donde había negocios, donde, hermanos, había cultura, donde, hermanos, habían riquezas, es cierto, pero tenían un problema. Y no solo el problema que el Señor les dice, sino que otro problema secular. Y el otro problema era, hermano, que aunque era una ciudad que le digo que había de todo, de lo que ellos escaseaban también en lo secular, era que esa ciudad, hermano, no tenía agua propia. No había agua en ese lugar. Y por ese motivo, tenían o tuvieron que, hermanos, hacer o construir unos acueductos, según lo que dicen los historiadores, y poder traer, hermano, de las ciudades vecinas el agua. Y se dice, hermano, que de Colosas eran las aguas que venían, que eran frescas y que servían, hermano, para tomar de la ciudad de Colosas, porque era la ciudad que les quedaba, hermano, más cerca. La otra ciudad que les quedaba cerca era Mileto. Pero en Mileto, hermano, habían muchas aguas también. Y de esas aguas lo que hacía era que mandaban las aguas calientes para que la gente pudiese bañarse en esos lugares. Y no solo se bañaban porque las aguas eran calientes, porque eran termales. Entonces tenían que, hermanos, o tuvieron que construir, hermanos, esos dos acueductos. Y le digo, como eran una ciudad próspera, nada les costaba construir unos acueductos que hasta el día de hoy prevalecen. Algunas ruinas donde pasaban, habían unos arcos y se lo pudiera quizás describir, y por encima pasaba el agua. Quizás usted lo ha visto, si ha leído, hermano, historia. Ahí se ven fotos de cómo eran los acueductos que se construyeron. Pero el caso es, hermano, que ellos traían esa agua. Ya le digo, una era fría, que les servía para tomar, y la otra era caliente, que era de las fuentes termales de la otra ciudad, que servía, hermano, para bañarse. Pero también se dice, hermano, que como los acueductos iban juntos, muchas de las veces se mezclaban. Se mezclaba, hermano, el agua, hermano, caliente con el agua fría.
Y entonces ni el agua helada estaba ya tan helada, ni el agua caliente que provenía de las aguas termales estaba tan caliente, sino que se convertía en agua tibia. Y al convertirse en agua tibia y al ser las aguas calientes, aguas termales, dicen los historiadores, hermano, que cuando se mezclaba, entonces ya no se podía beber el agua. ¿Por qué no se podía beber el agua? Porque, hermano, estaba llena, hermano, de cosas que tenía, de metales que se mezclaban, y entonces eso les producía vómito. Y entonces ya no podían tampoco tomarla, porque el agua al mezclarse ni se quedaba helada como era el agua de Colosas, ni tampoco, hermano, era ya caliente solo para bañarse como el agua que era de Mileto. Ya no, ahora se convertía en un agua tibia. Y por eso es que el Señor le llama, no eres frío ni caliente, sino que eres tibio. Y entonces les producía vómito. Y eso era lo mismo, hermano, espiritualmente hablando. Al Señor le producía vómito. Que ellos fueran tibios. Como hoy, hermano, a la iglesia de hoy, a Dios, hermano, le produce vómito. Que muchas iglesias, hermano, estén tibias. Que muchos hermanos estén tibios. Lo mismo que sucedía, hermano, con los habitantes, hermano, de la Odisea, que al mezclarse las dos aguas, hermano, se hacían tibios de la misma forma, hermano, y que aquellos vomitasen de la misma forma. A Dios no le agradan, hermano. Por eso es que el pasaje que leímos hoy dice que por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, te vomitaré. Porque también a Dios le produce, hermano, vómito. Todos aquellos. Como le dije, hermano, lastimosamente, los cristianos de la Odisea, que seguramente eran cristianos prósperos, eran cristianos quizás con dinero, eran cristianos, hermano, quizás con negocios, vivíamos, hermano, que sin muchas necesidades materiales, como muchos hoy en día tenemos necesidades materiales o tienen necesidades materiales. Aquellos no tenían necesidades materiales, no, porque tenían cómo hacerlo. Pero esto los hacía, hermano, que vivieran un cristianismo sin compromiso. El no tener necesidad los hacía, hermano, que vivieran un cristianismo, hermano, tibio. Al igual, hermano, que las aguas que llegaban de otro lado de esa ciudad también, hermanos, al igual que ellos. Como lo dije ya, muchos cristianos en la época actual están igual, o estábamos igual, o seguimos igual, para que no se sienta solo. Que solo viven, hermano, como en el tiempo de antes, vivían un cristianismo solamente congregacional, solamente vivían un cristianismo tibio. Igual hay hoy gente que ha vivido y aún al ver, hermano, esta situación, aún todavía, hermano, siguen viviendo un cristianismo, hermano, tibio. Aún hoy, hermano, siguen viviendo sin que les importe lo que el Señor les pida o les diga que hagan, sin que, hermano, les importe lo que el Señor demanda para sus vidas, hermano. No se santifican. Así estaban los de la Odisea. Y hoy en día igual, no se santifican. Los de la Odisea no oraban quizás. Hoy en día hay gente igual, hay gente que no ora. En la Odisea, hermano, como eran orgullosos, no se acercaban. Pensaban que todo lo podían, como hoy en día. Hay gente que piensa que todo lo puede. No buscan su rostro en la necesidad. No leen la Biblia. Y muchos de la Odisea, a lo mejor hasta habían dejado de congregarse. Igual hoy en día. Bueno, hoy porque algunas de las iglesias están cerradas. Pero muchos, hermano, antes de que el gobierno dijera que las iglesias tenían que cerrar, igual que la Odisea, hermano, muchos ni se congregaban. Igual que en aquel tiempo estaban viviendo un evangelio tibio, hoy también se está viviendo un evangelio tibio.
Y como las aguas que llegaban, hermano, y que muchas veces se mezclaban, hermano, ya llegaban contaminadas. Igual estábamos siendo contaminados también por esas aguas. Que viven un cristianismo, hermano, tibio. Pero Dios no quiere a los tibios. Dios no quiere a los tibios. Por eso los vomita. Ahora, veamos, hermano, primeramente, de quién viene el mensaje de esta noche. Y cuando nosotros decimos, miremos de quién viene el mensaje esta noche, nosotros, hermanos, nos damos de cuenta de que quien habla en todas las iglesias es el Señor Jesús. Y lo digo porque ya estamos cerrando con el estudio de las 7 iglesias. Cada una de las iglesias, hermano, el Señor mismo fue el que se presentó. Ya lo dijimos en las otras, hermano, y hemos explicado por qué es el Señor Jesús el que está hablándole a Juan. Y ahora, hermano, le dice de la siguiente manera. Escribe, dice, el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén y el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Note esto, el amén y el testigo fiel. El amén y el testigo fiel. El verdadero. El principio de la creación. Es decir, hermano, nuestro Señor Jesucristo es el que está hablando. Hermano, la palabra del Señor nos da, hermano, o viene, o no le podemos decir, hermano, a nuestro Señor, o que es, hermano, un entrometido, o que es, hermano, quizás algunas personas pensarán y dirán, o que es chismoso. No, las palabras que está diciendo son de alguien que es verdadero, porque nuestro Dios es, hermano, verdadero. Jesús es el verdadero. Conoce nuestra vida, conoce nuestro levantar, conoce nuestro acostar, hermano. Él es el verdadero. Él es el que dice la Biblia que escudriña lo más profundo del corazón. Aunque el corazón sea el más engañoso, Él dice que Él lo escudriña. La Biblia dice, hermano, engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso, ¿quién lo conocerá? Y dice, yo Jehová que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Era el mismo Señor el que se estaba presentando nuevamente, como siempre entra, como lo dije, con una presentación. Hermanos, el Señor es un testigo fiel de nuestra vida. Él conoce nuestro levantar, como ya lo dije. Él conoce nuestros caminos. No solo, hermano, los que las personas ven y cómo nos conducimos. No, Él conoce lo más profundo. Él conoce nuestro caminar. Él conoce lo que hacemos. Él conoce, hermano, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Él sabe lo que hicimos. Él sabe lo que vamos a hacer. Porque Él conoce nuestra vida. Dice la Biblia, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. ¿Por qué? Porque Él conoce todo. Y así se presenta como el fiel y como el verdadero. Ahora, sigamos leyendo. Dice el versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Oiga lo que dice. Pero por cuanto eres tibio y no frío, te vomitaré de mi boca. Entonces, veamos, hermano, o reflexionemos. No eres frío ni caliente. En otras palabras, lo que dijo es, tu tibieza me incomoda. Tu tibieza, iglesia de la Odisea, me desagrada. Ahora, como yo dije antes, que hoy en este tiempo también hay personajes como el tiempo de la Odisea,
Entonces igual, ni eres frío ni caliente. Y tu tibieza prácticamente, dice el Señor, me desagrada. Tu tibieza me incomoda. Y como a aquellos les producía, ya lo dije, vómito, a mí también me produce vómito. ¿Por qué? Porque me desagrada tu tibieza. Entonces, hermanos, entendamos qué significa ser un cristiano tibio. Y yo sé que no necesita mucha explicación. Yo sé que todos al decir un cristiano tibio hemos quizás, hermano, oído una y 100 o 200 o quizás más. Si tiene muchos años ya de ser cristiano, hermano, quizás usted ha oído muchos mensajes, hermano, acerca de la tibieza espiritual. Pero yo le voy a decir que es tibio. Alguien que no es nada. Se oye duro, pero así es. Y eso quería decirles el Señor a la iglesia de la Odisea. Alguien que no es nada. No es ni cristiano. Y lo peor del caso es eso. Que no es ni cristiano y no es ni mundano. O sea, qué raro, ¿no? Es decir, es alguien, hermano, que no ha tomado la decisión, hermano, de vivir una vida para agradar a Dios, sino que quiere también agradar al mundo. Y por eso le decía yo, no es ni cristiano y no es ni mundano. Porque los fines de semana es cristiano. Y ya le iba a decir, y se pone la máscara de cristiano. Y cuando empieza la semana se la quita. Y entonces es donde le digo, no es ni mundano. Porque vamos mitad y mitad. Mitad cristiano y mitad mundano. Ya le dije, eso es. Alguien que no ha tomado la decisión de vivir una vida santa, una vida para agradar a Dios, sino que quiere agradar al mundo. Dicho de otra forma, hermanos, como algunas veces ya lo he repetido, queremos vivir con un pie, hermano, en el mundo y con un pie, hermano, en la iglesia. Así queremos vivir, así, hermano, había muchos y así estaban los de la Odisea, con un pie, hermanos, en el mundo y con un pie, hermanos, en la iglesia. Quitándote la máscara y volviéndosela a poner, trabándose la máscara el fin de semana para ir a la iglesia y los otros días que quizás tenían de congregarse y después saliendo de la iglesia, hermano, volvían a sus andadas como, hermano, muchos cristianos hacen hoy. Pero lo que dice la palabra de Dios es otra cosa sobre esto. Y lo que dice es que ninguno puede servir a dos señores. Porque o va a aborrecer al uno y luego dice y va a amar al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. Y no podéis servir a Dios, dice, y a las riquezas. Eso es lo que es alguien que no es tibio. Aunque el texto que yo le acabo de citar, hermanos, está más enfocado en las riquezas materiales. El principio espiritual aplica para todo. No podemos, hermanos, nosotros como hijos de Dios tener a dos señores en nuestra vida. No se puede. No podemos, hermanos. Nuestra vida, hermanos, o es de Cristo o es del mundo. En otras palabras le diría yo, como lo dijo aquel gran hombre, hermanos, le dijo: a Dios, al hombre, o lo monta Dios o lo monta el diablo, pero no pueden montarlo los dos igual. Nuestra vida o es de Cristo o es del mundo. O vives para agradar a Dios o mejor vive para agradar al mundo. No te pierdas. Y si te pierdes, pues como te digo, hermano, que no sea porque en realidad, hermano, viviste con máscara. Porque el día que suene la trompeta o que venga el Señor, se van a llevar una gran sorpresa. Por eso, decía hace poco, quítate la máscara. Y así estaban estos de la Odisea. Y por eso el Señor tiene que, hermano, jalarles las orejas. Tiene que llamarles, hermano, la atención fuerte. Hermanos,
La tibieza espiritual nos va a llevar, hermano, o nos va a convertir en enemigos de Dios. Eso hace la tibieza espiritual, nos convierte en enemigos de Dios. Recuerde que Santiago dice, oh almas adúlteras. Imagínense, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera, dice, ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces la tibieza espiritual lo lleva a uno, hermano, a ser hasta enemigo de Dios. Y la Odisea, hermano, no era la excepción. Ahí estaban. Ahora bien, hermano, ¿cómo se manifiesta la tibieza espiritual en la vida de un cristiano? ¿O cómo se deja ver en la vida de un cristiano? Tampoco, hermano, es difícil, hermano, de poderla descifrar. ¿Cómo, hermano, se manifiesta la tibieza en la vida de un cristiano? La tibieza espiritual, desaliento. A veces se desalientan. Y no es que a veces, siempre andan desalentados. Siempre andan de capa caída. ¿Y cómo está, hermano? Aquí, hermano, pasándola. Desalentado. Aquí, hermano, por poquito. Y hoy no voy a la iglesia. Bueno, hoy por poquito y hoy no me conecto para verlo. ¿Y cómo está, hermano? Apenas, hermano, pude ahora. Viera que lucha, hermano, viera que lucha. Si todos tenemos lucha, y contra sangre y contra, dice, no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra potestades. Todos tenemos lucha. Pero con luchas y todo, hermano, nosotros tenemos que estar, como le dije, hermano, siempre listos, siempre contentos, siempre gozosos. Desaliento, desánimo. Así se manifiesta la tibieza espiritual en la vida del cristiano. Desánimo. Hay gente que anda, hermano, desanimada. A veces hasta desanimado porque no anda ni un peso en la bolsa. No, yo cristiano, dice, desde que me hice cristiano, no ando ni un 5 en la bolsa. Desanimado anda. Acuérdese de Pedro. Ese no andaba ni oro ni plata, decía. Imagínese, pero andaba gozoso. Yo no ando ni oro ni plata, pero aleluya, gloria a Dios. Ando el dunamis de Dios. Y por eso yo te digo a ti que estás pidiendo pidiche, te voy a dar algo que tú nunca esperaste en tu vida. En el nombre del Señor Jesús, levántate. Imagínese. Pero muchos todos desanimados. Eso, hermano, se manifiesta la tibieza espiritual en la vida de un cristiano. Todo desánimo. ¿Y sabe qué? El diablo usa mucho el desánimo. El diablo tiene muchas armas. Muchas. Pero el desánimo es una de las armas que más usa. Te desanima para todo. Te desanima para buscar a Dios. Te desanima, hermano, para que te congregues. Te desanima para que ores. Te desanima para que leas la palabra. Hermano, te desanima para todo. Esto lo leí. Dicen que un día el diablo iba a usar una palabra bien callejera, pero no la voy a usar. Después le voy a decir qué era lo que le iba a decir. Estaba pobre. En mi país decimos que estaba en lipidia. Alguien me va a entender. No tenía nada, se quedó sin nada y empezó a vender todas sus armas. Y vendió el desaliento. Y vendió, hermano, todas sus armas, hermano. Todo con lo que él tentaba. Y cuando llegaron al momento de comprar el desánimo, dijo, no, este no te lo vendo. Porque él sabía, él les dijo, con esto yo sigo siendo el más campeón, el más ganador. Y así, hermano, es como obra el enemigo. Por eso, no te desanimes.
Porque lo que haces es ver la tibieza espiritual en la que estás viviendo. Y así estaban estos. Hay muchos tibios espirituales, que otra de las cosas en las que se nota es que andan buscando alegrías en cosas del mundo y lo que éste les ofrece, y no en lo que Dios ofrece y en lo que Dios les da, sino que buscan, hermano, alegría en otras cosas. Por eso hay muchos cristianos que solo en party les gusta andar, y hasta andan averiguando a ver dónde va a haber un party. Y esos no son cristianos, esos son tibios, que no son ni de un lado ni del otro. Y cualquiera dirá, ¿será que andan cristianos buscando paris? Sí, hermano, hay cristianos que solo viendo dónde va a haber carne asada andan. Por no decir que algunos hasta en baile se meten. Porque andan buscando, hermanos, todo aquello, hermano, que los lleve, según ellos, a la alegría. Hermano, para nosotros, nuestra alegría es Cristo. Nuestra alegría, hermano, es, hermano, darle gloria y honra al que hizo los cielos y la tierra, hermano. ¿Por qué vamos a andar buscando otras cosas que nos van a llevar, hermano, a hacer cosas que desagradan a Dios? Otra de las cosas en las que se nota, hermano, la tibieza espiritual es en el activismo religioso, pero sin una verdadera, hermano, conversión o una verdadera relación con Dios. Porque hay mucha gente que son muy activos, muy religiosos, pero su relación con Dios deja mucho que desear. Hay gente, hermano, que se le nota la tibieza espiritual, hermano, porque huyen de todo aquello, hermano, que implica sacrificio para nuestra vida cristiana. ¿No le ha pasado a usted, hermano, que usted invita a personas, hermanos, cristianos, quizás del núcleo cristiano? Ay, hoy vamos a tener oración, o hoy va a haber esto, hoy va a haber vigilia, y lo primero que hacen, hermano, es huir. Muchos le huyen por lo mismo, porque no les gusta orar, porque no les gusta buscar a Dios, porque no les gustan las cosas de Dios, hermano, y todo aquello que implique sacrificio. Ay, hermano, es que estar media hora de rodillas, y lo peor es que no les da vergüenza, y lo peor es que media hora de rodillas, y ya lo he dicho yo, hermano, hay quienes son tan sinvergüenzas que ni siquiera se arrodillan para orar. No digo que esté mal, que bueno que ora, pero el ponerse de rodillas, hermano, es sumisión a Dios, es postrarse delante de Dios. Por eso, si tú te puedes poner de rodillas, ponte de rodillas. Claro que si estás enfermo de una rodilla y te duele, pues pídele a Dios que te la sane y después te hincas. ¿Sabe qué dice Romanos? Yo sé que usted conoce este pasaje. Así que os ruego, dice el capítulo 12 y versículo número 1, os ruego, dice, por las misericordias de Dios, que presentéis, dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Pero hay gente, hermano, que le huye, y así se ve la tibieza espiritual que tienen muchos cristianos. Ahora, alguien se preguntará, ¿y cómo llega esa tibieza espiritual a la vida de que aquellas personas que quizás un día fueron bien fervorosas, quizás un día, hermanos, fueron de esas personas, como nosotros decimos, bien chispudas? ¿Cómo es que llega esa condición de tibieza espiritual a la vida cristiana? Hay muchas. Pero antes de seguir, yo quiero darle un detalle de la Odisea para que reflexionemos, que es muy importante. El nombre de la ciudad de la Odisea significa la ley del pueblo. No vaya a creer que el de la película, de la ley del pueblo, no, porque si hay una película que se llama La Ley del Pueblo, pero eso
Eso es lo que significa la ley del pueblo. Y es importante por una razón. Y es porque muchos cristianos vivimos un cristianismo tibio. Vivimos un cristianismo, como ya lo dije, sin compromiso, sin entrega. ¿Y por qué? Porque vivimos bajo la ley que le acabo de decir, bajo la ley del pueblo. ¿Y cuál es la ley del pueblo? Bueno, la ley del pueblo es que todos lo hacen. Todos hacen lo que hacen. O como dirían allá en mi país, vamos a San Vicente, donde va toda la gente. Así dicen en mi país. Es un dicho que hay allá. Vamos a San Vicente, donde va toda la gente. Eso, hermano, es hacer todo lo que hacen. ¿Se acuerda de que cuando Moisés se había ido, hermano, y aquellos empezaron a decirle a Aarón que tenía que hacer un becerro? Pues ¿a qué lo hizo? Porque el pueblo estaba pidiendo que lo hiciera. Y luego, cuando ya baja, Aarón le dice a Moisés: no se enoje, mi señor, usted conoce al pueblo que es inclinado al mal, y por eso él también se inclinó al mal. Entonces esa es la ley del pueblo, y así se llamaba la Odisea, hermano, quiere decir la ley del pueblo. Como quien dice, hermano, un cristiano tibio es aquel que vive bajo la ley de ese pueblo, o bajo la ley de su propia ley y de su propio estilo de cristianismo, porque eso también así es. Hay gente que quiere vivir a su propio estilo el cristianismo, que nadie le diga nada. Quiere vivir, hermano, a su propio criterio, y quiere decir hasta de cómo debe ser el cristianismo. Esa es la ley, hermano, del pueblo, la ley de... yo considero que son muy santurrones ustedes. Yo considero que ustedes son muy ortodoxos, y ya sabe qué quiere decir la palabra ortodoxo. Yo considero, esa es la ley de la que le estoy hablando. Yo considero que a mí me parece que ustedes son demasiado, se pasan, le dicen a uno. O sea, que quieren vivir, hermano, el cristianismo a su propio criterio. O aquel que te dice: pero si una vez al año no hace daño. Porque eso es lo que pasa con muchos. Sí, a mí me parece que una no es ninguna. Eso es vivir a la ley del pueblo. A mí me parece que es que ustedes se pasan. Quieren decirle a la gente que se santifique. Pues sí, es que sin santidad nadie verá al Señor. Pero una no es ninguna, empiezan a decir los que son borrachos. O aquellos fiesteros. Es que una vez al año no hace daño que vayamos a rebajar las libritas que tenemos de más, que vayamos a mover el esqueleto, o que vayamos mire, el diablo es tan astuto, y que vayamos a la zumba. Te va a zumbar el Señor. Sí, la verdad. ¿Y qué es lo que bailan en la zumba? Charanga, merengue y pachanga. Música mundana, música del diablo. Y esa es la ley que muchos quieren vivir. El diablo los va a zumbar a todos esos. Bueno, ya los zumbó. Pero muchos, hermanos, es verdad. Porque ¿qué es lo que bailan? Cumbia. Ahí están con su gran cumbión. Ay, hermano, pero si no es malo. Si es que, mire, y sonta, y se la llevan de tan bíblicos que hasta dicen: y no, el Señor dice que tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo. Pues el templo tiene que estar. Pues sí, pero hay muchas maneras de que lo cuides. Además que está hablando de cosas espirituales, que si te puedes ver bien, pues está bien, no hay problema. Pero hay muchas cosas que tú puedes hacer. No necesariamente que vayas, hermano, a mover el esqueleto, o hermana, porque la mayoría, hermano, son hermanas que les gusta andar, hermano, zumbando. Eso es del diablo, quiero que lo sepa, aprovechando la oportunidad, y no es el tema. Aleluya. Entonces quieren vivir a su propio criterio. Ahora, otra de las cosas
causas, hermano, por las que se llega a esa condición, hermano, es por el orgullo y la autosuficiencia. Hay muchos cristianos que son orgullosos. Bueno, somos orgullosos, para que no se sienta mal. Somos orgullosos. Y por eso se llega a esa condición, porque, hermano, hay muchos que son orgullosos y son, hermano, autosuficientes. Fíjese lo que dice el versículo 17 que leímos hoy. Porque tú dices, yo soy rico, le dijo el Señor, y me he enriquecido, y de ninguna cosa, y de ninguna cosa tengo necesidad. Fíjese cómo decía eran orgullosos y autosuficientes. Tú dices, hermano, los habitantes de la Odisea eran orgullosos, eran autosuficientes, a pesar, hermano, de su inutilidad que Dios, hermano, describe o que descubre, y de su inutilidad, hermano, espiritual. Los laodicenses declaran, hermano, ellos mismos que declaraban, hermano, una riqueza espiritual igual que la material. Y además, en lo que leímos, hermano, ellos afirmaban haber obtenido ambas cosas por sus propios esfuerzos. Y eso también lo manifestaban en la iglesia. Pero la realidad, hermano, era otra. La realidad era que aunque tal vez, y es que ellos dicen, y los historiadores dicen que así es, aunque tal vez tuvieran esas riquezas, estaban, como dice el Señor, y les dijo, y se los dijo en la cara, estaban empobrecidos. Lo que ellos decían, yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad, pero el Señor les dijo todo lo contrario. Por esa actitud, ellos eran pobres, eran ciegos y estaban desnudos, por la actitud orgullosa que tenían. Hoy en día, hermanos, siguen muchas personas siendo orgullosas, siguen siendo autosuficientes, y van a caer como cayeron estos. Es cierto, tenían riquezas, es cierto, tenían de todo. Y por eso yo esta noche te voy a dar un consejo, ya casi va a terminar. Pero aunque nuestra condición económica cambie o te lleve a mejores lugares, nosotros nunca debemos de pensar que no necesitamos de Dios. Nunca debemos de pensar que no necesitamos de Dios. El Señor le dijo al pueblo de Israel cuando estaban en camino para llegar a la tierra prometida: cuando tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, dice Abraham, Isaac y Jacob, que te daría las ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, dice, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, ni viñas ni olivares que tú no plantaste. Y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Nosotros nunca debemos de olvidarnos. Si alguna vez fue pobre usted y ahora es rico, sígale dando la gloria a Dios. Si todavía está pobre, pero un día llega a ser rico, si Dios le da la oportunidad, nunca se olvide de Dios y de dónde Dios lo sacó. Estos se creían autosuficientes. La palabra dice, no tenemos necesidad de nada. No tienen necesidad de nada. Pero el Señor dice que les dijo, y de ninguna cosa y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre y ciego y desnudo. Hermanos, las riquezas son inciertas. Las riquezas, hermanos, terrenales son inciertas. Hoy están y mañana no están. Las únicas que van a permanecer son las riquezas celestiales. Lo único que va a permanecer es lo de arriba. Por eso el Señor dijo que hiciéramos tesoros allá en los cielos, donde el hollín no corrompe. Por eso tú y yo estamos llamados a hacer tesoros allá en los cielos. Ahora, como ya quiero terminar porque ya es tarde, dice el versículo número 18: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego,
para que seas rico y tus vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ese es el llamado que Dios le hace a la iglesia, hermano, de la Odisea. Es el llamado también para la iglesia de hoy en día. Hermanos, el Señor le aconseja a los creyentes que en lugar de las riquezas de las cuales, hermano, ellos tenían en esa ciudad, que busquen el oro espiritual que tiene, como ya lo dije, un valor, hermano, eterno, un valor que trasciende más allá, hermano, un valor, hermano, que nunca va a pasar, y que se unjan los ojos con el colirio, pero con el colirio espiritual, que solo el Dios Todopoderoso, hermano, puede dar ese cimiento espiritual y verdadero. Solo en Él, solo en Jesucristo, hermano, se asienta, hermano, ese colirio, y no, hermano, en ningún esfuerzo del ser humano. Por eso es que les dice que compren colirio. Hermanos, la descripción que hace, ya casi termino, le dije, pero la descripción que hace, hermano, Juan en cuanto a las vestiduras blancas, yo creo que se refiere, y al cubrir su desnudez, que prácticamente es un contraste con la referencia a lo que se producía en la Odisea, que eran, hermano, una lana negra que ahí se daba, y que todos, por lo consiguiente, todos se vestían de negro, porque ellos consumían lo que localmente, hermano, se daba, y que era prácticamente un símbolo de la prosperidad mundana que ahí se daba. Pero Dios siempre, hermano, demanda de nuestra vida y de todas las vidas, hermano, que han entregado su vida al Señor. El Señor, hermano, demanda una decisión, hermano. Debemos de arrepentirnos, de dejar, hermano, de ser tibios, hermano, de dejar ya de andar con un pie en el mundo y otra en la iglesia. No, debemos afirmar ya, hermano, nuestra vida cristiana y, hermano, seguirle a Él, porque el tiempo está corto, hermano. Ya todo está cumplido. El Señor está por aparecer, y por eso el Señor le hace el llamado no solo a la iglesia de la Odisea, sino a la iglesia de hoy día, hermano, a que nosotros tomemos una decisión. Siempre el Señor, hermano, ha tenido eso y ha llamado a su pueblo. Dios siempre ha llamado a su pueblo a tomar determinaciones que son valientes, porque el reino de los cielos solo los valientes lo arrebatan, hermano. O están con Dios o están con el otro. Pero no podemos, hermano, estar en dos juegos. Yo termino con esto. Termino ya con esto. Primero, Jesús se presenta, y lo primero que le dice a la Odisea es que no es una iglesia fría como las aguas que aquellas personas tenían que traer de Colosas, que eran frescas y puras, pero tampoco eran calientes como las aguas termales que tenían que traer de la otra ciudad, sino que era tibia. ¿Y qué quería decir esto? Que como era tibia, no proporcionaba refresco espiritualmente, hermano, hablando, para las personas cansadas. Y el Señor dice: venid a mí los que están trabajados y cansados. Pero entonces, como no eran ni fríos ni calientes, no producían ni la agua de Colosa ni la agua de la otra ciudad, entonces, hermano, no podían darle refresco al sediento. No podían, hermano, darle tampoco agua a aquel hermano que estaba necesitado de ser sanado espiritualmente hablando y que estaba enfermo. No podían, y por eso les dice que eran pobres, eran desventurados, porque eran tibios. Y como eran tibios, Él los iba a vomitar, pero les hace un llamado a que se arrepientan. Y les dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso
y arrepiéntete. Y luego el versículo 20 dice, con el cual termino: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Porque Dios siempre da la oportunidad. Si has estado viviendo en un cristianismo tibio, ya es momento que te calientes. Que no te ocurra que Dios te llame la atención como lo hizo con esta iglesia. No, que Dios nos ayude a enderezar nuestro camino y a calentarnos y a estar calientes, y que cuando la trompeta suene, hermano, estemos en el fuego del Espíritu Santo. Cierra tus ojos esta noche y demos gracias a Dios por su misericordia, su amor para con nosotros. Padre que estás en gloria,